es etiquetas, ¿sí? Un elemento importante en envases. Esta presentación, al igual que las anteriores, se fueron modificando levemente año a año. Si tenemos que hablar de etiquetas, hay una frase que dice que la etiqueta es la pantalla que identifica el producto. Esto está hablando justamente de la función principal que suelen cumplir las etiquetas, que es de identificación. ¿Está claro? Ven cómo el tema de las funciones es lo que nos tiene que guiar en el estudio de esta materia. Pero no solamente la identificación es función de la etiqueta. También tenemos la información sobre el producto. Esto también es muy importante y en la actualidad a veces la información, cuando vamos a comprar un producto y tenemos dos productos similares y leemos la información, es la información la que nos decide para comprar el producto. La identificación tiene que ser algo instantáneo, ¿sí? Entonces, identificar un producto respecto de otro tarda menos de un segundo. Es así, en el supermercado, en una góndola, es lo que inmediatamente es el golpe de efecto. Ahora, la información ya trabaja otro tipo de conceptos. Entonces, ¿qué tipo de información podemos tener? Beneficios, ¿sí? Lo que nos dicen qué beneficios otorga este producto. Por ejemplo, bajas calorías, ¿sí? Beneficios desde el punto de vista alimenticio. Ventajas. ¿Cuál es la diferencia entre ventajas y beneficios? Las ventajas es en relación a otros productos similares, que aunque no los nombre directamente, sí puede tener, es el que menos calorías tiene en el mercado. Ven, estoy medio obsesionado con el tema calorías, se ve que esta cuestión de la pandemia, ¿sí?, nos pone en guardia respecto de eso. Forma de uso también es otro tipo de información que se tiene. Información nutricional, etcétera. También, en algunos casos, la función de la etiqueta es de protección. Hay etiquetas que son de cierre, ¿sí? Las vamos a ver un poquito más adelante. O incluso las etiquetas de tipo termocontraíble, que ya las podemos ir nombrando en un frasco de mermelada. O si recuerdan el video de la historia de los envases, las etiquetas termocontraíbles en las aperturas de los medicamentos. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ahí tenemos una función de protección del producto respecto de posibles alteraciones. También de conservación, vamos a ver que hay etiquetas que son a su vez el envase del producto. Muchas de las informaciones que tienen las etiquetas son textos legales y obligatorios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos número de certificados habilitantes, la procedencia, el nombre del fabricante, el contenido, códigos de barras, advertencias, etcétera, que hacen también a la información que traen las etiquetas respecto del producto. Bien, vamos a ver ahora la clasificación de las etiquetas. Esta clasificación tiene en cuenta varias cosas, no es una clasificación precisa por algo en particular, ¿sí? Tiene en cuenta características morfológicas de la etiqueta y del lugar del envase o cómo está ligado al envase del producto o al mismo producto, en el caso en que la etiqueta sea envase o no haya envase. Y entonces podemos tener
etiquetas frontales, ¿sí? Estas son históricamente casi las más comunes. Estas etiquetas cubren solamente una parte del producto y se pueden visualizar perfectamente desde el lugar donde estemos mirando, donde estemos perpendicular a la etiqueta en cuanto a la vista, ¿sí? Pueden ir al frente, en la parte, supónganse que tenemos una botella de vino. Una botella de vino donde tiene etiquetas, tiene en el frente una o dos etiquetas y en la parte posterior tiene otra etiqueta. Bueno, ambas son frontales, ¿está bien? ¿Qué otro tipo de etiquetas frontales? Por ejemplo, en potes, ¿sí? Que suelen tener etiquetas en la tapa del pote, no la tapa en sí, que ya es otra cosa, ya no es etiqueta, ¿sí? Sino tapa impresa, ¿sí? Pero a veces tienen, ¿no? Tienen una etiqueta en la tapa del pote, o si el pote tiene una forma prismática también en los costados, ese tipo de etiquetas entonces son frontales, ¿tá? Etiquetas de 180 grados, acá son principalmente en botellas, ¿no? O tarros o frascos, donde cubre la mitad del envase. ¿Está claro? Aproximadamente la mitad, un poco menos, un poco más, pero dejan de ser frontales y a su vez, no son envolventes de 360 grados, que es la otra clasificación que sigue. La de 360 grados rodea todo el envase. Por ejemplo, ¿no? En las botellas de gaseosa. En las botellas de gaseosa comúnmente que tienen una etiqueta todo alrededor, 360 grados. También los sifones que se venden en los supermercados tienen ese mismo tipo de etiqueta. Son entonces etiquetas envolventes. En algunos casos, frascos de determinados productos también tienen etiquetas envolventes de 360 grados y ahí va mucha información adicional aparte de lo que es la identificación del producto. También puede ser una faja alrededor de, no sé, de un toallón, una toalla, un cubrecamas, etcétera, que a veces vienen de cartulina, lo podemos considerar una etiqueta de 360 grados. Bien. Seguimos con los tipos de etiquetas. Etiquetas contraíbles. ¿Sí? Estas etiquetas contraíbles lo que tienen es que se adaptan, se encogen y se adaptan a la forma del producto. ¿Sí? Ahí ya tenemos una cuestión morfológica, si se quiere, respecto de la etiqueta y que tiene que ver también con el etiquetado, ¿no? Las líneas a veces de gaseosas, de Coca-Cola para un determinado evento, etcétera, suelen venir con este tipo de etiqueta. Las bebidas energizantes también tienen este tipo de etiquetas. Etiqueta collarín. Etiquetas collarín. Las etiquetas collarín se suelen ubicar en los cuellos de las botellas, ¿sí? Tienen algún tipo de información determinada o también resaltan la marca del producto o el varietal, etc. Etiquetas colgantes. Bien, las etiquetas colgantes, dice, suele suspenderse en los cuellos de la botella. El tema de las botellas es bastante temático, siempre bastante común en la materia, ¿no? Siempre surgen las cuestiones de las botellas y las bebidas generalmente alcohólicas. Pero bueno, hay que cuidarse mucho en estas cuarentenas y en estos encierros, ¿sí? De no volverse adicto a estas cosas, ¿sí? Recomendación. No por experiencia propia, claro. Contienen, a veces, en el caso de las botellas de vino, etcétera, contienen textos informativos ampliados. Pero también estas etiquetas colgantes suelen estar mucho, y las vamos a ver después, en los productos textiles, ¿sí? En las prendas. Hay muchísimas etiquetas colgantes en ese sentido. Las fajillas. ¿Qué son las fajillas?
La verdad es que teníamos allá en el aula, no les pude sacar fotos porque habían desaparecido durante un tiempo. ¿Qué son las fajillas? ¿Vieron las bolsas de snacks? Papas fritas, nachos, 3D, etcétera. ¿Sí? Esas tiras que vienen de punta a punta de las bolsas, bueno, eso se lo llaman fajillas, que generalmente tienen que ver con promociones especiales. Bien. Etiquetas estampillas, ¿sí? Acá hablamos de etiquetas que generalmente se colocan sobre los cierres de determinados envases y productos. Esto son importantes porque la función que tienen ya no es la función de presentación o de información, es una función eminentemente de protección contra la apertura de o el producto o por ejemplo, en una tapa de una computadora o en el acceso, ¿sí? Al interior de la computadora, una etiqueta de esto, una vez que se levanta o se rompe, queda evidenciado de que se accedió al interior del producto. Por ejemplo, esto es muy importante en la cuestión de las garantías, ¿sí? Y pierden las garantías, justamente. Esto es una etiqueta estampilla. También en los celulares, vienen internamente en los celulares, generalmente en el lugar donde va la batería, hoy día eso es todo integrado, pero bueno, internamente venían unas etiquetitas que si se llegaba a mojar, ¿sí? Se volvían o se ponían de color roja o aparecía un círculo o una marca roja que evidenciaba que ese celular se había mojado y por ende no corría la garantía de fábrica. Etiquetas, bien, ahora etiquetas de envases envolventes. Esto es interesante porque acá también hay una disyuntiva y una cuestión también arbitraria en cuanto a hasta dónde va esta clasificación. Estas etiquetas son, para el ejemplo más claro de esta etiqueta es la del pan de manteca, ¿sí? El pan de manteca viene envuelto, ¿no? En un papel aluminizado, etcétera, ¿sí? Viene envuelto. Ese envoltorio es una etiqueta que a su vez es un envase y envuelve al producto. De ahí el nombre de etiqueta envase envolvente, ¿sí? Entonces, acá ya las funciones, cumple todas las funciones que tiene que cumplir un envase. Entonces, acá en cuanto a funcionalidad, tenemos que analizar la función de un envase. Bien. Ahora bien, contención, protección, conservación, transporte, manipulación, identificación, información, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué productos nos encontramos con esto? Bueno, manteca, ya lo dijimos, y margarinas. Ciertos chocolates todavía vienen envueltos, aunque cada vez menos, porque, por ejemplo, chocolate Águila, para taza Águila, que venía en este tipo de envoltorios, etiqueta, ¿sí? Envase envolvente, está cambiando por un tipo que es el que tomamos abajo, decimos que ya no es etiqueta envolvente, que son los flow pack, que son esos envases que tienen, ¿sí? Como una especie de cierre o costura longitudinal, ¿sí? Que lo vemos por ejemplo, en los snacks, en las barras de cereal, para ser bien concreto, ¿sí? Ahí se ve perfectamente esto. Y entonces eso ya no es etiqueta envolvente. ¿Por qué no es? Porque tenemos que poner el límite en algún punto. ¿Está claro entonces? ¿Qué es lo que es una etiqueta envolvente? Es aquello donde está envuelto, como cuando ustedes hacen un paquete, envuelven algo, bueno, la etiqueta envolvente tiene esas propiedades. Puede o no tener algún tipo de adhesivo. En la mayoría de los casos no lo tiene, en otros sí lo tiene. Otros productos, bueno, hay determinados bombones, ¿sí? Que son etiquetas que tienen etiquetas de este tipo,
¿sí? Unos bombones que son prismáticos, ¿sí? De chocolate, que incluso hay gustos de helado que tienen ese nombre de chocolate. Bien, paquetes de galletita, de vuelta, no el que tiene el cierre longitudinal, sino aquel que, si ustedes lo ven, está sellado, ahí sí hay pegamento, pero si ustedes lo abren, se van a encontrar, lo abren con mucho cuidado, se van a encontrar con que paquete, una vez abierto, es perfectamente rectangular, ¿sí? Eso es también una de las características. Es como un envoltorio. Bien, seguimos. El etiquetado, o sea, la aplicación de las etiquetas. Y acá tenemos distintos tipos de etiquetado en el producto. Generalmente la aplicación de las etiquetas hoy es como la mayoría de los procesos, es totalmente automatizada. Las máquinas etiquetadores son parte de la línea de producción. Incluso acá, la verdad, podría haber puesto, se me ocurre ahora, hay algunos videos que, búsquenlo por ahí YouTube, que es el etiquetado de frutas. ¿Vieron las bananas, las manzanas que vienen con una etiquetita? Busquen a ver cómo es que le ponen esa etiquetita. No hay un tipo poniéndole cada uno a la etiquetita. Van a ver las máquinas que hay para eso. Bien. Entonces, básicamente, sí, el etiquetado comúnmente, originariamente, ¿cuál era la forma del etiquetado? Pegamento. Ahora, tenemos distintos tipos de pegamentos. Los pegamentos solubles al agua y al solvente. Estos pegamentos generalmente, ¿sí?, vienen en polvo, se disuelven en los solventes que pueden ser agua u otros solventes determinados, se carga con ese producto, ¿sí?, la máquina etiquetadora, y entonces se produce y en esa máquina empieza a funcionar para el pegado de las etiquetas. Vamos a ver ahora algunos de estos. Hay pegamentos que son sensibles al calor, o sea, utilizan termoplásticos adhesivos. Son los hot melt. Nosotros los vimos cuando vimos uniones en terminación, ¿sí?, adhesivos hot melt, que se funden por calor. Bien. Acá hay un video que se los dejo para ver ustedes, que es de una charla sobre distintos tipos de pegamento. En realidad nosotros no vamos a no nos interesa tampoco que ustedes sepan qué tipo de pegamento tiene una determinada etiqueta para adherirse al envase. Nos interesa que se den cuenta de que está adherida o no, o es otra forma de etiquetado. Acá sí vamos a ver una maquinita, a ver si, ahí está, con música y todo, de la colección Temas Imperdibles de Tecno 2. Y acá lo que vemos, si siguen la flechita, van a ver un cilindro blanco. Ese cilindro blanco es el que trae el pegamento de la colera, o sea, del depósito de pegamento, y se lo va aplicando uno a uno a las distintas etiquetas. ¿Se ve? Bien. Otro tipo de etiquetado, que también es por adhesión, pero son las etiquetas autoadhesivas. En este caso ya la etiqueta viene con el adhesivo. Si ustedes vieron en el tema papel, envase, a ver, era el tema, sí, papeles, cuando estaban los papeles siliconados, bueno, la base de esa etiqueta son papeles siliconados, ¿sí?, para que se puedan despegar
y pegarse después en el producto final, o sea, en este caso en el envase. Pueden venir ya sea en bobina o pueden venir cortadas, ¿sí? Ya digamos cortadas, y ese corte puede ser por troquel, puede ser por guillotina, depende del tipo de proceso. Tenemos entonces acá una etiquetadora. Van a ver que esta etiquetadora de botellas, en este caso botellas de vino, si ustedes se fijan, está etiquetándose, o sea, etiquetas autoadhesivas, dos etiquetas frontales. ¿Sí? Vamos relacionando. ¿Qué tipo de etiquetas están poniendo acá? Etiquetas frontales. Acá tenemos otro ángulo de la misma etiquetadora. Estas son etiquetadoras, podemos decir, semiautomáticas, porque la carga y descarga es manual, son pequeñas, son para bajas producciones, ¿no? Pero la forma de funcionar es exactamente la misma que funcionaría para muy altas producciones en máquina que ahí ya estaría en línea en la embotelladora del producto. Bien. Ok. Seguimos. Por transferencia en caliente, en este caso, si se adhiere por calor y presión. Después vamos a ver algunos casos particulares de esto. Las ajustables de fondo camisa. En este caso, si la etiqueta viene en una especie de manga y se estira para poder, ¿sí? Es como si uno se pone una especie de camiseta. Después, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando uno la deja de estirar, se ajusta al tamaño del cuerpo. En este caso tenemos, por ejemplo, es muy común en las sodas que vienen que se venden en los supermercados. Ustedes se fijan, entonces ahí tenemos cómo se enfunda. De vuelta, este video ustedes ven semiautomático cómo van poniendo las cosas, pero sí, también con mayor automaticidad es el mismo criterio. Bien, vamos acá a una de las etiquetas, si se quiere, más llamativas, que son las termocontraíbles. Las etiquetas termocontraíbles también se van a aplicar en forma, como si se quiere, forma de saco alrededor del producto, pero lo que va a tener es que al aplicársele calor se va a contraer y van a tomar la forma del producto, o sea que se puede aplicar a formas que no sean específicamente cilíndricas. Vamos a ver acá en el video cómo es la aplicación de este tipo de etiquetas. Aparte, como cubren a todo el producto, también cumplen en determinada forma una protección del envase, como dice ahí, contra el rayado, etc.
Fíjense cómo el calor produce la contracción del material. Bueno, fíjense este caso particular, ¿no? De esta botella, donde la etiqueta llega a la tapa de la botella. ¿Qué función cumple acá? Además, la botella, aparte de la presentación y de la información, cumple una función de protección, ¿sí? Como si fuera las etiquetas estampillas que vimos antes, o sea, para poder acceder a abrir la botella hay que romper la etiqueta. Y esto evidenciaría, ¿no?, la apertura del producto. O sea que en cierto sentido también hay una función de protección y de garantía sobre el producto. Acá también lo tenemos. Esto parece un frasco de tipo medicamento. Ahí de vuelta. Bien, y ahora vamos al etiquetado en el molde o en mold labeling. Esto es muy interesante porque a veces, o sea, no parece una etiqueta porque la etiqueta termina siendo parte del molde. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, la etiqueta en este caso se imprime sobre un material, sobre una película plástica multicapa, y se introduce dentro del molde donde se va a aplicar el plástico fundido, va sobre plástico fundido, y esta etiqueta queda incorporada, ¿sí?, en el envase. Vamos a ver acá un videito sobre esto y vamos a ver, por ejemplo, qué productos suelen tener este tipo de etiquetas. Ahí ven la etiqueta, es tomada y miren, se le da una forma cónica para poder introducirla en el molde. Ven esa forma cónica que va a adoptar entonces la etiqueta para ser introducida en el molde. Y ahí ya están viendo qué tipo de producto va a ser el que va a salir etiquetado por su forma. Se lo deberían estar imaginando, aparte por el tipo de imagen que aparecía ahí. Ahí salen, ¿ven? Acá ya tenemos el producto. Miren ahí, justamente, ¿qué productos son? Bueno, se deben haber dado cuenta algunos de que son los tipos de vasos que generalmente, ¿sí?, se utilizan ¿dónde? En los cines. Los vasos publicitarios con la publicidad de la película que suele darnos en los cines. Ahí ven. ¿Qué otros productos utilizan este tipo de etiqueta? También en ciertos baldes o tarros de helado de plástico, específicamente de algunas marcas, ¿no?, de, vamos a hacer publicidad, Grido, por ejemplo, ¿sí?, los tarros esos de helado de medio kilo o de 1 litro, ¿sí?, que vienen con etiqueta en el mismo tarro y en la tapa. Ahí la etiqueta en todo el tarro, que sería etiqueta
de envolvente de 360 grados desde el punto de vista de, del tipo de etiqueta. Y en la tapa, ¿qué sería? Etiqueta frontal. Pero, ¿cómo es su forma de etiquetado? La forma de etiquetado es en el molde. Si ustedes intentan despegar, no van a poder despegarlo, van a romper el envase. ¿Está claro? Bien. Pero tengan en cuenta, no es que yo imprimí el envase, no imprimí el vaso del cine, no imprimí el tarro, sino imprimí una etiqueta que después fue incorporada de esta manera. Seguimos. Bueno, la etiqueta envase envolvente, ¿no? Esta es una incorporación de ahora de este año. Vamos a ver cómo sale lo del video. ¿No? Un pan de manteca. Veamos cómo se imprime. Ahí la manteca va sobre una especie de tornillo sin fin que después se le da forma en estos dos elementos de arriba, forma prismática, y es envuelta, si ustedes ahora se fijan, si empieza a ser envuelta en este caso papel. ¿Qué tipo de papel emplear acá? Vamos a ver un poco papeles para envase. Y papel, por ejemplo, de tipo glacín o otros tipos de papeles que tengan propiedades de cierta impermeabilidad respecto de las grasas, básicamente. Bueno, ¿vieron cómo es el proceso? Ok. Entonces vimos tipos de etiquetas, hablamos un poco de las funciones también, vimos también los etiquetados, y ahora vamos a ver ciertas características de las etiquetas. Estas características en sí son algunas características particulares que se le piden a algunas etiquetas. O sea, no es que todas las etiquetas, vuelvo a decir, tienen que tener todas estas características, ¿no? Por ejemplo, hay etiquetas que tienen que estar preparadas para soportar la cadena de frío de alimentos perecederos. Entonces tienen que usar ciertos aditivos especiales, ¿sí?, que no se desprendan en estas cadenas de frío, que a su vez, ¿qué pasa? Suele haber mucha humedad, ¿no?, en la parte de alimentos. Y estas etiquetas suelen estar barnizadas para soportar el roce y el manipuleo. Como hay para fríos, también para altas temperaturas, ¿sí?, etiquetas que se ubican en motores y en partes eléctricas de distintas máquinas, ¿sí?, que funcionan a alta temperatura. Hay etiquetas que se imprimen con tintas reactivas. Estas tintas reactivas sirven para determinados productos. O sea, su función depende de a qué reaccionen. Por ejemplo, para botellas de cerveza hay un tipo de... se utilizó algunas etiquetas que venían con una impresión que se activaba, la tinta se activaba y aparecía la impresión cuando estaba a la temperatura, cuando se enfriaba la botella a la temperatura ideal para tomar dicha bebida. También hay otros tipos de tintas reactivas que evidencian en los medicamentos si se rompe la cadena de frío, o bien también que reaccionan
a los gases de esterilización. Entonces, si un paquete de gasa, ¿no?, impresa con esa tinta, cuando se esteriliza, cambia de color y se sabe ya que ese paquete fue esterilizado. Y va a seguir esa esterilización hasta tanto se abra el paquete. Etiquetas laminadas, en este caso sí, lo que tenemos es un laminado plástico, ya no un barnizado, y que son muy resistentes a la humedad. Etiquetas holográficas, algo de esto vimos en terminación de impresos. Su función principal, ¿cuáles son? Las de seguridad contra la falsificación. Etiquetas aromatizadas incorporan tintas en partículas aromáticas en las tintas. Cuando se raspa, se huele el producto. Esto se puede incorporar, por ejemplo, en un catálogo de productos de perfumería o cosmética. Se podría incorporar, uno raspa y huele el perfume determinado. Bien. Entonces, estas son algunas características particulares. Vamos a los materiales en los que se suelen fabricar las etiquetas. Bien, acá tenemos el papel ilustración, es un papel encapado, generalmente brillante, de material, dice, libre de madera, significa pasta química. Recomendable, sí, para cualquier tipo de etiqueta, es un papel que funciona muy bien. El cote es muy similar a la ilustración, pero de más alto brillo. Eso es lo que una de las diferencias entre uno y otro para nosotros son papeles encapados. ¿Está claro? Punto. Si tenemos que analizar una etiqueta, tenemos que darnos cuenta si el papel es natural, es encapado o, bueno, etiquetas con papeles, naturales no hay, si es encapado o si es encolado. Entonces, el cote es un papel de alto brillo y dice apto para máquinas de alta velocidad. Bueno, papeles texturados. ¿Sí? Nos encontramos con que pasamos el dedo, le ponemos luz rasante y percibimos la textura de ese papel. Es muy común, los papeles texturados son muy comunes en etiquetas de bebidas de vino. ¿Sí? Volvemos al tema de los vinos. ¿Sí? Los vinos tienen una gran variedad de etiquetas. Eso es interesante también para buscar. Hay catálogos en la bibliografía de este PDF. Van a encontrar, sí, algunos catálogos interesantes de este tipo de papeles. El papel perlado es también otro tipo de papel que se usa mucho en este tipo de productos. Es un papel que tiene pigmentos nacarados y en ese sentido se lo puede percibir perfectamente visualmente. Los papeles fluorescentes, bueno, papeles fluo que destacan, ¿sí? Son muy luminosos expuestos a la luz. Son papeles encapados, en ese encapado está el material fluorescente que hace que, entre comillas, brille. Papeles térmicos, bueno, los papeles térmicos son los clásicos papeles utilizados en las balanzas, codificadoras, ¿sí? Esos papeles que cuando uno lo expone al calor se ponen negros porque tienen un encapado justamente que se pone negro, son para impresiones digitales en este tipo de máquinas particulares, y se ennegrecen con el calor. Entonces hay cabezales. Estos cabezales adoptan justamente las imágenes o la forma de las imágenes a imprimir
estos cabezales son calientes y al tomar contacto con el papel ennegrecen en esos sectores. Son los clásicos, las clásicas etiquetas de las balanzas cuando uno va a comprar mercadería, principalmente vieron las autoadhesivas que uno utiliza cuando compra comida en bandejitas, bueno, o los fiambres, ¿sí? Las bandejitas de fiambres, de queso, etcétera, bueno, vienen con este tipo de papel. Seguimos, aluminio, metales. Acá yo no hice una aclaración al principio del tema. La cuestión es la siguiente, nosotros estamos incorporando este tema porque vimos papel. Originariamente, ¿no?, las primeras etiquetas, las etiquetas durante largo tiempo en la historia eran de papel, lógicamente. Bueno, después se incorporaron, en la actualidad tenemos los plásticos, estuvimos viendo, ¿no?, las termocontraíbles, etcétera, ¿sí?, y los metales, en este caso aluminio. El aluminio puede venir incluso laminado con papel. Y tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el pan de manteca, ¿no? La envoltoria, etiqueta, envolvente, envase, ¿no?, con aluminio. Y se puede imprimir sobre el aluminio, incluso en offset, pero hay que primero aplicarle un tratamiento especial, que es una especie de barniz que se le aplica sobre el cual toman las demás tintas. El PVC es un tipo de plástico, el PVC de 90 micrones, es un material también muy resistente a la intemperie. Esto lo hace bueno también para ciertos tipos de etiquetas. Se puede imprimir en serigrafía y flexografía. También se puede imprimir, aclaro, en offset, ¿sí? El offset imprime sobre el PVC con determinadas tintas. Calcomanías para exteriores son impresas en este tipo de material. Seguimos, el polylabel, que en realidad es polipropileno biorientado, puede ser blanco, puede ser cristal, y tiene una terminación muy brillante y excelente para resistencia a la humedad. Estos materiales ustedes los van a ver, este tipo de etiquetas, mucho en productos de cosmética y de perfumería. Sí, que ustedes ven que las etiquetas tienen muy alto brillo, y tienen también, podemos imprimir, ¿sí?, con distintos sistemas, flexo, offset, rotograbado, serigrafía, y se puede aplicar acabados UV, o sea, laca sectorizada en este tipo de materiales también. Polietilenos de alta densidad. El polietileno de alta densidad es otro material aplicable a las etiquetas. En este caso también tienen una alta resistencia mecánica y alta resistencia, como todos los plásticos, alta resistencia a la humedad. El Tyvek es una marca registrada por DuPont, es un material plástico muy duro no de dureza, de rigidez, sino de resistencia al rasgado y a la rotura. ¿Sí? Se imprime como papel, perfectamente, con tintas, dice, sin contenidos de aceite. Se utiliza mucho en precintos, resiste muy bien a la intemperie, y en indumentaria. ¿Vieron las etiquetas que suelen tener la ropa con la que va en el cuello, ¿sí?, atrás? Que a veces ustedes las quieren romper y no se rompen con nada, tienen que agarrar una tijera
y darle, ¿sí?, con la tijera, ni se estiran ni nada, y tienen miedo si uno tironea mucho de que rompa la costura. Bueno, esas etiquetas son de Tyvek seguramente. Otro uso del Tyvek, yo conocí este material cuando estaba construyendo acá en casa, y en los techos, en vez del famoso Ruberoid, el material aislante que se pone entre la madera y la chapa, bueno, me recomendaron en ese momento poner este material, el Tyvek, que tiene mucha mayor durabilidad. Estoy haciendo propaganda, después voy a pedir unos mangos a mi Dupont, que seguramente, como ocurre siempre, no me van a dar nada. El Paper Plus. Paper Plus son los papeles plásticos. Bueno, acá son, en este caso, etiquetas de alta calidad y definición. Es de uso relativamente bastante nuevo este tipo de papel. Es el conocido como papel plástico. Continuando con el tema etiquetas, vamos a ver lo que es la impresión y las terminaciones especiales que suelen tener las mismas. En la impresión de etiqueta, en la actualidad tenemos todos los sistemas convencionales y digitales. En offset, la impresión de las etiquetas tiene una alta resolución, entre 150 y 200 líneas por pulgada, y es ideal para cuatricromías. Recordemos que se pueden agregar colores especiales, pero encarecen las mismas. Las máquinas impresoras offset de alto rendimiento son máquinas de tipo llamadas semi-rotativas, porque son máquinas que imprimen a bobina, pero de un solo lado del soporte. Acá vemos en el video una semi-rotativa offset. Ven, la alimentación es a bobina. Y también lo que ustedes ven pueden ser etiquetas de tipo autoadhesivas o no, o de adherencia por pegamentos normales. Vemos la característica de las tintas offset. Como son máquinas de muy altas velocidades, se acostumbra a imprimir con tintas UV. Ahí ven las unidades de secado UV que producen el secado de la tinta en fracciones de segundo. También se produce el troquelado de las etiquetas con troqueles cilíndricos, metálicos. Y el recorte que se produce en los bordes. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos
Flexografía de banda angosta, recordemos que es la de mejor calidad de impresión. Puede llegar a performance similares a las del offset. Etiquetas en PVC y etiquetas en polylabel o polipropileno, sí, son muy comunes en la impresión de flexografía. En la actualidad también tiene una competencia en cuanto a las etiquetas de papel, sí, es competencia del offset. Muchos vinos en la actualidad, las botellas vienen etiquetadas incluso de marca, de muy buena marca, marcas de primera línea, viene con etiquetas impresas en flexografía. Vamos a ver un video de una máquina de la principal marca de impresiones de etiquetas en flexografía, que es Nilpeter. Ven los productos, todos conocidos, primeras líneas. Y acá tenemos la máquina impresora de 8 colores, 6 más 2. Ven la animación, muy buena por cierto. Y acá tenemos, sí, la alimentación a bobina. El control se puede hacer desde una tablet de la máquina, estando parado en cualquier lugar de la misma. O sea, no hay un puesto de control determinado. Una de las cosas que tiene esta máquina en sí es la facilidad y los bajos tiempos de cambio de trabajo. O sea, recordemos que la flexografía trabaja con un rodillo Anilox, dador de tinta, un fotopolímero, ¿sí? Y entonces es importante en el cambio de trabajo poder hacer el intercambio de estos elementos rápidamente. Y en este caso tiene tintero también cerrado, que se puede extraer y cambiar por otro de otra tinta. O sea, es todo muy rápido y esto es importantísimo en la actualidad. Pensemos los productos que imprimo. Pensemos, por ejemplo, una línea de shampoo o acondicionadores. Algo de esto lo hablamos en algún momento. La cantidad de productos distintos, o sea, en concreto, de etiquetas distintas que tienen que imprimir, es la misma ahora que hace 10 años atrás. La variedad en cuanto, por ejemplo, un champú de una determinada marca, y en cuanto a los formatos, o sea, los tamaños de envases, ¿son lo mismo? No, las cantidades han aumentado, ¿sí? Se han multiplicado varias veces las distintas variedades de shampoo. Estamos hablando de una marca. Y la cantidad también de formatos distintos. Por ende, ¿sí? Cuando se realizan los trabajos son cada vez más cortos y más cantidad de trabajos distintos. Acá lo que vemos es hot stamping. Fíjense, ¿no? La cinta dorada que va pasando, por eso se va deteniendo en esa parte de la máquina, ¿sí? Se detiene y avanza para poder realizarse el estampado. También posteriormente tienen troqueles rotativos que van
cortando y quitando, ¿sí?, el material sobrante, entonces quedando la etiqueta pegada a la base, que es un papel siliconado. Acá volvemos a ver o vemos cómo los ajustes uno los pueden ir realizando, ¿sí? Pasan del control central a los controles mediante las tablets. Algunas de estas máquinas son híbridas y se pueden combinar su impresión con operaciones también, acá vimos hot stamping, también laca sectorizada o bien impresión en serigrafía. Lográndose imprimir, ¿sí?, varios sistemas en un solo proceso de impresión. Indudablemente flexografía es el sistema de impresión convencional con mayor desarrollo y donde todavía los potenciales, ¿sí?, no se han alcanzado ni mucho menos. Va a ir desplazando progresivamente en esta área ya lo está haciendo, a offset y a rotograbado. Bien, seguimos. Serigrafía. Serigrafía de etiquetas con serigrafía, vamos a ver, serigrafía plana para etiquetas. Nuevamente, lo que vemos acá son, ya lo habíamos visto en su momento cuando vimos en tecnología 1 serigrafía, son máquinas que tienen distintas estaciones para imprimir los distintos colores. El secado, como ven, es UV, y en este caso, al igual que en las máquinas que vimos en los sistemas anteriores, el soporte viene en bobina. Como ven, todas las distintas estaciones, entre una estación y otra tiene secado UV. El rotograbado, sistema tradicional en la impresión de packaging y etiquetas flexibles, o sea, packaging flexibles y etiquetas. Acá vemos una máquina de rotograbado, ¿sí?, en línea. Los distintos cuerpos entonces están dispuestos en línea y vemos cómo está imprimiendo sobre un soporte transparente. Probablemente el producto en este caso no sean etiquetas, sean paquetes de algo que no lleguen a ser etiquetas, pero el tipo de impresión es similar también para las etiquetas. Recordemos que el rotograbado, el soporte tenía que ser liso, poco absorbente y venir en bobina. Bien, seguimos. Entramos ya en la categoría de los sistemas de impresión digitales. Acá tenemos etiquetas que son muy particulares, o sea, son etiquetas de uso informativo, logístico, si se quiere, ¿no? Ya algo hablamos en los papeles térmicos. Bueno, la transferencia térmica entonces se utiliza para este tipo de etiquetado y tiene dos categorías.
Una es con ribbons, o sea, con una cinta, es algo parecido, podríamos decir, al hot stamping, ¿no? O sea, tenemos una cinta donde en este caso sí hay tinta que está solidificada y mediante calor la tinta se sublima y pasa al soporte. Y después tenemos con papel termosensible, que es la clásica de las balanzas, que habíamos ya hablado cuando vimos el papel en este tema. Vamos a ver acá un pequeño video también del método de impresión con Ribbon por sublimación. Una característica que tienen, y para diferenciarlas quizás también de las del papel termosensible, es el alto brillo que tiene esta tinta una vez impresa. Es una característica con la que se suele reconocer. Y por otro lado, si yo aplico calor al papel, no se va a ennegrecer. Y ahí fíjense en esa parte que veíamos que el Ribbon, una vez que imprimió, la zona donde transfirió la tinta queda transparente. Bien. Tenemos el offset digital o índigo. En este caso, nosotros ya también lo habíamos visto como dentro de los sistemas digitales en tecnología 1. Vamos a ver un video mediante software especiales. Se pueden diseñar etiquetas distintas, una distinta de la otra, a partir de diseños básicos, ya sea por cambio de colores y de distintas combinaciones. Ninguna etiqueta es igual a la otra. Y se puede imprimir en este sistema, logrando de que cada envase tenga un impreso distinto, una etiqueta distinta. Esta es una publicidad de un trabajo hecho en Chile, en Israel, que es donde está HP Índigo, la fábrica de estas impresoras. Coca-Cola hizo una campaña similar e incluso los distintos diseños tenían un código que uno podía después ir y con ese código pedir el diseño y estamparlo, por ejemplo, en una remera. Cosas bastante locas. Y siempre digo que en cuanto a los sistemas convencionales, el futuro está en flexografía. Y en los sistemas digitales, el futuro es inkjet. Y vamos a ver por qué. Uno piensa en chorro de tinta como un proceso de impresión de buena calidad, ¿no? Las fotografías se imprimen en chorro de tinta, pero lento. Bueno, vamos a desmitificar esto. El chorro de tinta de alta producción no es para nada lento. Miren la velocidad de impresión a bobina, similar a lo que veíamos en flexografía, en las máquinas flexográficas o en las máquinas offset. Con la posibilidad de cambiar de producto sin parar la máquina. Es maravilloso. Lógicamente, tiene un costo distinto. En la actualidad, ¿sí? Tenemos que decir que tiene un costo distinto. Pero para pequeñas tiradas o para iniciar una tirada previa a generar planchas en offset o planchas de fotopolímero, combinando los sistemas,
se pueden hacer cosas y da una versatilidad a la industria gráfica increíble. ¿Ven cómo cambió el producto? Sin parar la máquina. También pueden tener adosadas algunas de estas máquinas algún tipo de terminación, como ser cortes, troqueles de corte o incluso corte láser. Bueno, la clave de la impresión, de la velocidad de impresión, es que acá los cabezales no son móviles, están todo lo ancho de la banda de la de impresión. Entonces, no hay un movimiento discontinuo como en las máquinas impresoras que conocemos nosotros. Acá el movimiento es continuo y los cabezales impresores van imprimiendo directamente sin tener que, entre comillas, detener al soporte para generar una línea de impresión. Dominó es una de las marcas que, digamos que domina el mercado de este tipo de impresoras. Bien, vamos a terminación de etiquetas. Las terminaciones ya las vimos y en etiquetas vamos a ir repasando un poquito. El barnizado. ¿Cuál era la función del barnizado? La función del barnizado básicamente proteger contra el roce y aumentar el brillo de la etiqueta. Esto en todo lo que es la cadena de distribución de un producto es muy importante. El laminado, ¿sí?, también es genera una protección superior que el barnizado. Ahí hay que ver qué tipo de productos conviene, pero por otro lado es más caro. El hot stamping es un clásico en las etiquetas. En las etiquetas de vino es viejísima su aplicación, y hay en la actualidad hot stamping de efectos holográficos, tramados, distintos colores, etc. El relieve o el bajo relieve que genera el hot stamping también es un efecto bastante agradable. Sí, ahí podemos ver, en este caso tenemos, en este hot stamping tenemos, ven varias aplicaciones de hot stamping, en algunos casos el tradicional generando bajo relieve y también generando sobre relieve, lo que comúnmente se llama hot stamping invertido. Esto se hace fácilmente con las matrices de aplicación del hot stamping. La clave es la fabricación de estas matrices. La laca sectorizada es otro de los recursos hoy día muy utilizados, generalmente en papeles mate o en soportes mate, aunque también con aplicación de previa de polimate, como lo vimos en el tema terminaciones. Hasta hace poco se veía solamente en papel, hoy día se puede ver perfectamente también sobre etiquetas plásticas. Las etiquetas textiles, ¿sí? Este capítulo figura aparte porque fue agregado al PowerPoint original. En general, podemos decir que es un rubro también bastante
aparte, si se quiere, de lo que es las etiquetas aplicadas a envases comunes o a envases de tipo almacén, si se quiere. Estas etiquetas podemos ver, por ejemplo, las etiquetas bordadas, que es un rubro bien específico de lo textil, porque acá, de hecho, no hay impresión, sino que las imágenes son bordadas con hilos de colores, ¿no? Típicas gorras, por ejemplo, en caso de merchandising. Estas etiquetas se pueden bordar hasta en 7 colores distintos. Hay máquinas bordadoras en 7 colores distintos. Podemos llegar a ver algunas de estas etiquetas en este video. Bien. Ahí vemos distintas etiquetas sobre distintos también tipos de tela. Es un rubro bastante importante en lo textil, justamente. Ahí vemos cómo es la imagen bordada y cómo es el dorso, ¿sí? Como una imagen en negativo es lo que vemos detrás de la etiqueta. O sea, los hilos detrás, si ustedes ven, tienen exactamente una situación de una imagen, si se quiere, en negativo. Y se pueden ver también la cantidad de colores que intervinieron. En este caso un bordado con blanco y con celeste. Bien. Después tenemos las etiquetas estampadas. Las estampadas, como su nombre lo indica, son impresas, ¿sí? En este caso, son etiquetas de tipo informativa, se imprimen en serigrafía, son las que suelen indicar las condiciones, las instrucciones de lavado, ¿sí? Tipo alguna cuestión en particular, son informativas básicamente. Las etiquetas colgantes, acá tenemos un rubro en el que está planteado también el trabajo digital en este tipo de trabajo práctico digital en este tipo particular de etiquetas, ¿no? Comúnmente son de cartón o cartulina, ilustración o encapada en algún tipo, troqueladas principalmente, y tenemos ahí etiquetas a veces de tipo a todo color. Generalmente esas son impresas a 4 colores, básicamente. Cuando tienen imágenes plumas solamente, es muy común la utilización de los colores especiales. Y también determinaciones como hot stamping, polimate, laca sectorizada, las que hemos visto en otro tipo de productos también. También tenemos las etiquetas plásticas con plásticos y plastisoles, ¿sí?
de plásticos de inyección. Estas etiquetas suelen ir adheridas o cosidas, ¿sí?, al producto. Estos productos pueden ser bolsos, riñoneras, mochilas, generalmente, camperas. Y vamos a ver un video justamente cómo se realizan. Como ven ahí se tiene el molde de esta etiqueta, donde están separadas perfectamente los colores, las zonas de los distintos colores de imagen. En este caso va a ser una etiqueta negra con imágenes en rojo, con el logo y la marca en rojo. El plástico se inyecta en forma líquida a alta temperatura. Y ahora van a poner otra donde ya esa parte está seca, endurecida, la parte roja, y se va a aplicar el fondo negro. Como ustedes ven, pone la cantidad necesaria de material y el material en estado líquido termina de extenderse y de emparejarse. Ven cómo se va juntando ahí, se va extendiendo y va quedando perfectamente parejo. Y acá tenemos, ¿sí?, la etiqueta ya terminada. Hay etiquetas que también vienen en papel autoadhesivo. Estas etiquetas, que suelen tener por ahí el número, la talla, son etiquetas que tienen principalmente corta duración una vez que se empieza a utilizar el producto, llámese zapatilla o prenda en ese sentido. Bien, acá tienen la bibliografía. Busquen, vean en el caso de, en alguno de estos, no recuerdo en cuál, hay un catálogo de papel para etiquetas de vinos muy interesante. Bueno, con esto terminamos el tema teórico de etiquetas. De este tema va a haber o va a salir el siguiente trabajo práctico. Así que estúdienlo a conciencia y hagan las preguntas correspondientes en cuanto a las dudas. Nos vemos, hasta luego.